hacer la oración, pero ustedes de sus lugares me apoyan, hermanos, con toda la fe. Nuestro gran Dios, Señor del cielo y de la tierra, venimos ante ti con acción de gracias, con regocijo, Señor, reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ti, del Padre de las luces. Padre, en estos momentos estamos orando por tu siervo. Acaba de ungir a la congregación con aceite, Padre. Hemos visto tu gloria en esta tarde. Ahora pedimos esa unción especial, Padre, que tu siervo sea ungido, Padre, por ti, y que él pueda recibir, Señor, esa cobertura, esa protección, esa salud, Padre, todo lo que él anhela, Padre, que en este momento tú se lo concedas, Padre. Amén. Y que esta palabra que le has dado, palabras de vida eterna, pueda llegar a nuestros corazones, se pueda quedar grabada en esos corazones, en esas mentes, y podamos ponerla por práctica, Señor, con aquellos que lo necesitan, Señor. Sigue cuidando y bendiciendo a tu siervo, y sigue cuidándonos a toda la iglesia Jehová Sabaoth, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Y el día de hoy, el mensaje se llama La veracidad de la creación 3, hermanos. La veracidad de la creación 3. Y como recordarán, hermanos, la vez pasada estuvimos hablando de que para que haya habido una evolución, como lo enseñan en las escuelas, no solamente necesita haber habido una evolución cósmica, que es la que supuestamente dio origen al universo, pero también necesita haber habido una evolución química, que es el proceso evolutivo que va de la inercia, es decir, del material muerto, a la primera célula viva. Y mis hermanos, como dijimos, para que eso pueda ser, hermanos, se necesita, para que eso pueda ser, hermanos, ¿verdad? Necesita haber habido una atmósfera en nuestro mundo especial, lo que se llama una atmósfera reductora, porque nuestra atmósfera que nosotros tenemos es oxidante, todo lo oxida. Está compuesta nuestra atmósfera por vapor de agua, oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, es lo que está en nuestro alrededor, en nuestra atmósfera, hermanos. Y especialmente tiene mucho oxígeno porque lo necesitamos para vivir. El oxígeno es lo que nos da vida, hermanos. Si no hubiera oxígeno, nos moriríamos todos, no podríamos respirar. Necesitamos el oxígeno para poder vivir. Entonces, nuestra atmósfera es oxidante. Pero, hermanos, en una atmósfera oxidante es imposible que la evolución química se pudiera haber dado. Es imposible porque se hubiera oxidado ese proceso. Y entonces no se hubiera podido realizar esa evolución química. Por lo que los científicos evolucionistas dicen que nuestra atmósfera en un tiempo fue reductora, es decir, tuvo otros gases muy diferentes, que son el metano, el amoníaco, el hidrógeno y el vapor de agua, que son gases diferentes a los que tenemos en nuestra atmósfera. Pero hermanos, ¿quién estuvo allí en ese tiempo? ¿Quién estuvo allí? ¿Quién podría decir, sí, yo estuve ahí cuando era reductora? No se puede, porque cualquiera que hubiera estado allí se hubiera muerto porque no había oxígeno, hermano. Entonces, hermanos, eso de que fue reductora nuestra atmósfera, lo tenemos que creer por fe, hermanos. Por fe. Tenemos que creerlo por fe, porque no hay prueba. No es algo científico como ellos pretenden, hermanos, como lo enseñan en las escuelas. Porque no se puede. No puede
en una atmósfera oxidante pasar la evolución química. Y como decíamos, así como se necesita creer por fe eso, hermanos, ¿verdad? Y que no hay ninguna prueba científica, también, hermanos, lo que dice la Biblia, pues lo tenemos que creer por fe. Porque nadie estuvo allí cuando Dios creó a Adán, creó a Eva. Hermanos, nadie estuvo ahí cuando creó el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Nadie estuvo allí, entonces tenemos que aceptarlo por fe también. Tenemos que aceptarlo por fe. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Dios no solamente se manifestó en la creación, hermanos. Dios se ha estado manifestando a lo largo de la historia. Y la vez pasada, hermanos, estuvimos viendo cómo Él se manifestó en el diluvio. Hermanos, en el diluvio, que vimos que es uno de los eventos históricos que tiene más respaldo científico. Ahora, hermanos, vamos adelante. Hermanos, la creación tenemos que aceptarla por fe, como dijimos, ¿verdad? Dios no solamente se manifestó en la creación, también manifestó su existencia y su poder en el Éxodo, mis hermanos, en el Éxodo. ¿Sí saben lo que es el Éxodo, verdad? El Éxodo es cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos. Allí Dios manifestó su existencia y su poder palpablemente. Hubo muchísimos milagros, hermanos, muchos milagros que pasaron, las plagas que hubo ahí en Egipto. Pero vamos a poner como ejemplo hoy lo que fue el cruce del Mar Rojo, mis hermanos, del Mar Rojo. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel salió después de las plagas? La última plaga, que fue la de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Dice que Faraón les dijo, váyanse de aquí, ¿verdad? Porque se murieron un primogénito en cada hogar de los egipcios, hermanos. Y prácticamente ya los corrió Faraón. Pero cuando ya se habían ido, hermanos, se endureció su corazón y se arrepintió de haberlos dejado ir y mandó a sus cuadrigas para que los trajeran otra vez, porque habían sido esclavos, 400 años habían servido a los egipcios. Entonces él no quería perder, hermanos, ese servicio, esa gente que estaba esclavizada allí. Y hermanos, él entonces mandó a las cuadrigas. Y cuando vieron los israelitas, hermanos, que estaban ya ahí juntito al Mar Rojo, habían llegado hasta el Mar Rojo, hermanos, y vieron que venían todos los egipcios con sus cuadrigas, que son las carretas que usaban en ese tiempo de guerra, ¿verdad? Y venían con armas y todo para matarlos o para regresarlos, obligarlos a volver. Hermanos, todos empezaron a clamar a Dios, empezaron a orar porque dijeron, nos van a matar aquí en el desierto, y luego de este lado estaba el mar, no había cómo seguir avanzando, huir, porque venían los egipcios por un lado y por el otro estaba el mar, hermanos. ¿Se acuerdan? Fíjense, en Éxodo 14, 15 en adelante dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos,
y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces ahí se puede ver, hermanos, el momento cuando el mar, hermanos, se abrió. Se abrió. Y el pueblo de Israel, hermanos, entró teniendo, hermanos, las aguas como si fueran muros a su derecha y a su izquierda. Y por ahí pasaron, hermanos, todo el mar en seco, hermanos. Y una vez, hermanos, cuando ya pasaron, hermanos, cuando todos los israelitas pasaron de aquel lado del mar, Dios quitó, hermanos, aquella columna de fuego que había puesto para detener a los egipcios. Los egipcios entonces entraron también al mar con sus cuadrigas, fueron correteándolos, hermanos, fueron siguiéndolos. Y entonces, hermanos, dice la Biblia en el versículo 26, ahí en Éxodo 14, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Oh, mis amados hermanos, Dios salvó a su pueblo. Y lo más maravilloso, mis hermanos, lo más maravilloso es que actualmente ya se han descubierto los restos de los soldados, de las cuadrigas, de los caballos y de las armas que quedaron en el Mar Rojo, hermanos. Ya se encontraron los restos que quedaron, hermanos, de las llantas, de las cuadrigas, de los caballos, los huesos humanos, hermanos, las armas de los egipcios que quedaron ahí en el Mar Rojo. Es algo que ya está demostrado, que es cierto lo que dice la Biblia, hermanos, que el pueblo de Israel fue salvado. Entonces vean ustedes, hermanos, vean ustedes cómo Dios no solamente se manifestó en la creación, que no hubo nadie allí viéndolo, lo tenemos que aceptar por fe. También, hermanos, en nuestra historia hay, hermanos, momentos en que Dios se manifestó, hermanos. Cuando ya había hombres, cuando ya hubo quien escribió y que relató todo tal como sucedió, hermanos. Y cuando ya los hombres están presentes, hermanos, eso es una ciencia que se llama historia. Hoy día podríamos preguntar, ¿quién de nosotros conoció a George Washington? ¿Quién lo vio? Nadie. Pero sabemos que existió. ¿Por qué? Porque hubo hombres que sí lo vieron, que sí lo escucharon, que sí lo conocieron y que dejaron escrito. Eso es una ciencia, la historia, hermanos. Y por historia sabemos que el Éxodo fue una verdad. Dios también se manifestó en el foso de los leones, hermanos. ¿Se acuerdan cuando Daniel, hermanos, fue echado al foso de los leones, hermanos? Dice allí en el libro de Daniel, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves,
Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Porque él amaba mucho a Daniel, hermano, pero lo habían venido a acusar que oraba a su Dios, ¿verdad? Cuando habían prohibido que se adorara a otros dioses aparte de los dioses de Babilonia. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, hermano. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicado. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa, prosperó. Mis hermanos, la historia universal corrobora todo lo narrado por el profeta Daniel. Hermanos, de manera que Dios manifestó su presencia, su existencia y su poder en aquel foso de leones, hermanos, donde fue echado Daniel. Nuestro Dios, hermanos, tiene muchas demostraciones de su existencia. Pero, hermanos, escogí algunas, podría mencionar muchísimas más. Pero la más importante de todas, la más importante, mis hermanos, la mayor evidencia de su existencia y de su poder fue cuando nos vino a visitar, hermanos. Cuando nos vino a visitar. Vean ustedes, hermanos, Jesús, el Señor Jesucristo, es nuestro Creador que nos vino a visitar. Nació como un bebito, hermanos, como un bebito. Fue llevado por sus padres al templo, donde lo vio allí este hombre Simeón, hermanos. Lo vio Ana,
y los pastores que lo fueron a ver allá al pesebre, después los magos del oriente que le trajeron oro, incienso y mirra a la casa donde estaba. Hermanos, todos fueron testigos del nacimiento de nuestro Redentor. Pero además, hermanos, Él cuando creció nos dejó las más grandes y bellas enseñanzas que se han dado en este mundo, hermanos. Enseñanzas que, por cierto, se oponen completamente a las enseñanzas del mundo. Porque en el mundo se nos enseña que debemos amar a nuestros amigos y odiar a nuestros enemigos. Pero Él nos enseñó que debemos amar a nuestros enemigos, que debemos bendecir a los que nos ofenden, que debemos hacer bien a los que nos ultrajan, a los que nos persiguen, hermanos. Amén. Que debemos orar por ellos y bendecirlos. Amén. Y así como esa enseñanza, muchas enseñanzas. El mundo decía que, dice, el que se mete con una mujer ajena comete adulterio. Pero Jesús dice, no, dice, si tú solamente la ves y la codicias, ya cometiste adulterio con ella. Él nos enseñó que el pecado, hermanos, no son los hechos que hacemos, es lo que está dentro de nosotros. Y Él vino a limpiarnos precisamente de ese pecado. Además, Jesús hizo, hermanos, poderosísimos milagros. Milagros maravillosos, hermanos, que respaldaron el hecho de que Él era el Creador que nos había venido a visitar. Él resucitó muertos como a la hija de Jairo, mis hermanos, la resucitó. Resucitó a Lázaro, resucitó al hijo de la viuda de Naín, hermanos. También, hermanos, Él detuvo la tempestad, reprendió al mar y a la tempestad, al viento. Y el mar y el viento le obedecieron, hermanos. De tal manera que los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y fueron y lo adoraron todos, hermanos. Reconocieron que Jesús era, hermanos, Dios que había venido a visitarnos. Él, hermanos, multiplicó los peces y los panes para dar de comer a una gran multitud. Primero a 5,000 personas, después a 4,000 personas, hermanos, que tenían hambre porque lo fueron a oír predicar. Y Él, hermanos, con solo 5 panes y 2 pececillos, hizo alimento para toda la gente, hermanos, mostrando su poder creador, hermanos. Él es Dios que nos vino a visitar. Pero además de sus poderosos milagros, hermanos, Él cumplió, hermanos, todas las profecías sobre su advenimiento. La palabra de Dios había dicho que Él iba a venir montado en un burrito, en un pollino, en un hijo de asna, hermanos, que vendría humilde y cabalgando sobre un pollino, y así fue como Él vino a Jerusalén el día de su entrada triunfal, mis amados hermanos. Y no solamente eso, pero también Él, hermanos, murió en la cruz del Calvario, pagando todos nuestros pecados, porque así lo había dicho el profeta, que Él iba a venir y que iba a ir a la cruz a morir por ti y por mí. Amén. Y, hermanos, Él anunció profecías de los últimos tiempos, hermanos. Todas sus profecías que Él anunció, hermanos, se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Tal como Él dijo, hermanos, todo está sucediendo. Las lunas rojas, hermanos, y los eclipses solares que están anunciando que el día de su retorno está cercano, mis hermanos. También Él anunció de guerras, de rumores de guerras, de hambres, hermanos, de pestes, las epidemias, de terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, hermanos, lo estamos viendo hoy día, hermanos, en nuestros ojos,
se están cumpliendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Así que todas sus enseñanzas, sus profecías, hermanos, muestran quién era Él. Era Dios Todopoderoso que nos vino a visitar. Pero quizás, hermanos, la máxima prueba de su existencia y su poder, hermanos, fue, bueno, Él también anunció, hermanos, que vendrían los falsos profetas, ¿no? Los falsos profetas que estamos viendo hoy en el mundo entero, hermanos, que vendría también el odio contra los cristianos y que muchos iban a morir, hermanos, por causa de su nombre. Y lo estamos viendo hoy día, hermanos, como muchos están siendo ejecutados por creer en el Señor Jesús, hermanos. Y además, como dije, la máxima prueba de su existencia y su poder fue la resurrección gloriosa del Señor. Esa fue la máxima prueba, hermanos. Porque después de morir en aquella cruz, hermanos, después de expirar, fue enterrado y al tercer día, hermanos, se levantó de entre los muertos, glorioso, poderoso. Y actualmente, como dice la Escritura, está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, hermanos. Y mis hermanos, Él dijo que regresaría. Y todo lo que vemos a nuestro alrededor está apuntando al hecho de que Él va a regresar. De manera, mis hermanos, que Dios, hermanos, no solamente se manifestó en la creación, cuando no hubo nadie que vio, que tenemos que creerlo por fe. Él se ha estado manifestando, no solamente en el tiempo pasado, hoy mismo, con las guerras, con los terremotos, con los tsunamis, con todo lo que estamos viendo, las epidemias, como el coronavirus, y todo lo que estamos viendo, nos está gritando de la existencia y del poder de Dios, hermano. Mas, sin embargo, hermanos, los evolucionistas, pues nos presentan, hermanos, el cuadro de que la atmósfera reductora, la famosa atmósfera reductora. Ellos inventaron este aparato que vemos aquí. Ahí metieron el amoníaco, todos los gases que supuestamente formaron la atmósfera reductora, hermanos. Los pasaron por unos tubos, los pasaron por una esfera donde pusieron unos electrodos y les aventaron electricidad y después un condensador y cayeron en una trampa fría y ahí encontraron supuestamente material orgánico. Y dicen, ya ven, dice sí, la atmósfera reductora produjo la primera célula viva. Pero hermanos, déjenme decirles, aquí está ese aparato, este es uno de los científicos que hizo esa investigación, se llama Urey y Miller, no sé si él es Urey o es Miller, pero uno de ellos dos es este científico que inventó ese aparato para tratar de demostrar que la atmósfera fue reductora en un tiempo donde se hizo la primera célula viva. Pero déjenme decirles, mis amados hermanos, que este hermano, el doctor Gary Parker, que es uno de los científicos creacionistas más famosos del mundo, hermanos. Se lo pueden encontrar cada rato en el YouTube, hermanos, hablando de la Biblia. Este hermano, hermanos, descubrió que digamos, ese caldo o ese resultado del experimento de Urey y Miller, hermanos, es venenoso. Es venenoso. Que en lugar de producir vida, la elimina, hermanos. Elimina. Es mentira de que allí se descubrió que en verdad, hermanos, la atmósfera había sido reductora y que de ahí había venido la primer célula viva. Es mentira. Es venenoso.
hermanos, y ya uno de ellos estuvo en una conferencia de este hermano y reconoció públicamente que su experimento estaba mal, hermano, que estaba mal, porque es completamente venenoso. De allí, hermanos, otros científicos, bueno, esta es la célula, hermanos, la célula humana, ¿verdad? La célula, hermanos, es una pequeñísima, un cuerpo pequeñísimo que forma nuestro cuerpo, hermanos. Nosotros estamos formados por billones de células. Y una célula, mis hermanos, es mucho más compleja, mucho más perfecta, mucho más grandiosa que cualquier otra cosa que el hombre haya hecho, hermanos. Que cualquier teléfono celular, que cualquier computadora, que cualquier avión, que cualquier tren, que cualquier carro, que cualquier robot, ahora que están de moda los robots, ¿verdad? Hermanos, todo lo que el hombre ha hecho, hermanos, cualquier cámara de video, todo lo que el hombre ha hecho, hermanos, es mucho más sencillo que una sola célula. Nosotros estamos formados por billones de células, hermanos, y todas son perfectas, tienen una estructura maravillosa, hermanos, una estructura preciosa. ¿Quién hizo la célula, hermanos? ¿Cómo pudo hacerse por sí misma, hermanos? Eso es una gran mentira, mis hermanos, ¿verdad? Hermanos, las sustancias orgánicas que componen las moléculas de DNA, que son la molécula de la vida, no solo están presentes, pero están perfectamente codificadas. O sea, todas estas partes de las moléculas de DNA, hermanos, como la guanina, la adenina, la citosina, la tiamina, el azúcar y el fosfato que forman estas moléculas, están codificadas, o sea, puestas exactamente en el lugar donde deben ir, hermanos. Es como, hagan de cuenta que es un rompecabezas, que está todo armadito exactamente con las piezas en donde deben ir, como en un carro. Un carro no nomás tiene bujías, no nomás tiene alambre, no nomás tiene fierros, llantas, no, todo está acomodado en el lugar exacto donde debe ir. Así está nuestro cuerpo, hermanos, todo organizado perfectamente. Muy bien. Entonces, hermanos, el cerebro, por ejemplo, nuestro cerebro humano, es una de las pruebas más grandes de la sabiduría y el poder de nuestro Dios, ¿verdad? Y como he dicho antes, ni siquiera un rompecabezas de 4 piezas se puede armar solo, hermanos. Para armar un rompecabezas de 4 piezas se necesita un bebé, hermanos, que agarre las piezas y las junte. Pero también se necesita que sea inteligente para que las ponga donde deben ir. Se requiere de fuerza y de inteligencia. Entonces, cuando vemos las células, cuando vemos todo nuestro cuerpo, con cada cosa en su lugar, hermanos, eso requiere de una inteligencia y de fuerza, que ponga todas las cosas en su lugar, ¿no? Bueno, finalmente, mis hermanos, déjenme decirle que otros han sacado otros argumentos, como Oparin, que sacó sus coacervados, como este otro Fox, Sidney Fox, que sacó lo que son las microesferas proteinoides, y también muchos creen en la generación espontánea, que si usted deja, por ejemplo, un pedazo de carne así por varios días, pues se va a gusanar, ¿no? O si deja una penca de plátanos a que se maduren, se va a llenar de mosquitos, y eso es lo que ellos llaman la generación espontánea. Pero se ha descubierto, hermanos, que cuando una cosa se echa a perder, lo único que hace es que genera las condiciones
para que esos animalitos se reproduzcan. Pero siempre un mosquito, las drosófilas, que se le llaman los mosquitos de la fruta, siempre va a venir de otro mosquito. Nunca va a aparecer así de la pudredumbre. Es otro mosquito que vino, puso sus huevecillos, sus larvas, y de ahí salieron, hermanos, los mosquitos. Los gusanitos que se hacen en la carne podrida, también, hermanos, no aparecen por sí mismos. Un animalito viene, se acerca a la carne podrida, y ahí pone sus huevecillos, y de ahí viene. Siempre la vida viene de la vida, hermanos. Así que no hay tampoco generación espontánea, como algunos científicos creen, hermanos. Todo lo que existe es gracias a Dios. Amén. Dios es el creador de todas las cosas, hermanos. Dios es el que nos da vida, el que nos da la existencia. Que Dios les bendiga, hermanos.